Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, contento. Fue un día... Otro programa. Esperemos que estar a la altura de los acontecimientos, Esperemos, ¿verdad? sí. ¿Alguna vez lo escuchaste eso? Sí. En alguna oportunidad. Bueno, un día en donde ocurrieron cosas muy importantes. Por ejemplo, asumieron los nuevos intendentes. Eso significa pila para la cantidad de departamentos, los 19 departamentos de nuestro país. Ni que hablar el interior, ni que hablar Montevideo. Pero el día como que estuvo de alguna manera apagado noticiosamente por lo que ocurría en la Argentina con Diego Armando Maradona, su muerte y por supuesto su entierro en la jornada de hoy. Ahora decimos algunas cosas, pero vamos, allí están Diego y Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo Buenas han pasado? noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Y bueno, con la primera plana de Maradona, como todos, recordando un montón de vivencias de toda nuestra vida, acompañando lo que ha sido la carrera de este ídolo mundial. Pero tenemos otros temas también para hablar de hoy. Y el interior del país no solo llama la atención por los hechos políticos de la asunción de los intendentes, sino también por los casos que se vienen registrando de coronavirus, 18 departamentos afectados. Solo se salva Flores y además tenemos que recordar que hay un enfermero que falleció antes de ayer con 55 años y sin enfermedades previas. Por eso vamos a estar hablando hoy con la presidenta de FEMI, de la Federación Médica del Interior, para ver cómo se está manejando la situación. Bien. Tenemos que decir también que, por supuesto, esa es una de las situaciones que más preocupan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gente que trabaja en la salud, el esfuerzo que están realizando, el cansancio que seguramente tienen internamente y exteriormente, no solamente en su físico, sino también en su mente. Ese va a ser uno de los temas. Pero yo quisiera señalar un par de cositas, porque si no nos vamos a quedar sin decir nada de un acontecimiento que ha sido el acontecimiento en el mundo, ¿no? Digo, la muerte de Maradona no significa la muerte de un futbolista, significa la muerte de un fenómeno social. Y un fenómeno social argentino, atención, que es distinto a los fenómenos sociales que se provocan en otros lugares. Lo que ocurrió hoy en la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, en Argentina, en Buenos Aires, da testimonio inequívoco que es un fenómeno argentino. Claro. Con todo lo que eso pueda significar. Claro. Todo el día hoy, realmente todo el día. Bueno, los canales argentinos ni que hablar, no existió absolutamente ninguna otra cosa, pero todo el día hoy en el mundo se habló de eso. En estas tierras también, por supuesto, se habló, porque hay uruguayos que jugaron con Maradona o conocieron a Maradona. Se discutió mucho quién era mejor, si Maradona o Pelé, quién fue mejor. Se seguirá discutiendo. Se seguirá discutiendo, seguramente. Yo sentí, Jorge, mucha tristeza. Primero el impacto de lo de Maradona, pero sentí mucha tristeza por lo de hoy. Cuando vi el desastre que se había convertido Buenos Aires, me pareció... Rosada. De verdad me dio tristeza ver a Argentina metido en esto, en el medio de la pandemia del coronavirus. Realmente me pareció algo tremendo. Hoy cortito te cuento, Sapo, Cecilia, que hoy tuve la oportunidad de entrevistar por radio a Pedro Pablo Pasculi, el número 9 que le metió el gol a Uruguay en el Mundial del 86, que empezó en Argentinos Juniors con Maradona a los 20, que fue campeón del mundo con Maradona y que fue contrario de Maradona en Europa. Y me decía, entre otras cosas, de aquel partido contra Uruguay, que lo ganaron en buena medida gracias a Maradona. Dice, nosotros íbamos pensando que el favorito era Uruguay. Sí, sí. Y nos ganaron apenas. Bilardo dijo que en ese momento Bilardo aseguró que tuvo la convicción de que Argentina iba a ser campeón del mundo cuando le ganó a Uruguay. El partido más difícil, dijeron. Diego, ¿vos lo viste ese? Sí, claro, lo vi. Mi primer recuerdo futbolístico en realidad es el Uruguay-Alemania, ¿no? El debut. Pero ese fue mi primer sinsabor futbolístico. Seguramente, ¿no? Quedar afuera un mundial, sabiendo igual que estaba Maradona en la cancha y que el mundial deparaba buenas cosas. Ceci, ¿lo viste? No. Sí. Yo lo que más recuerdo de verdad de Maradona, porque me tocó en la niñez, el Mundial del 86, en el sentido de haber hinchado por el país vecino, ¿no? Porque en esos momentos, cuando Uruguay no figuraba demasiado
en los mundiales uno terminaba hinchando por una selección que consideraba amiga, hermana, sudamericana en el propio mundial, y me acuerdo de esa alegría en México 86 sobre todo. Lo vi en el 79 acá, en la Copa de Plata, en el Sudamericano Juvenil, 0-0. Empataron cuando jugó Maradona. Exactamente. Y lo vi en el Mundialito del 80, ¿no? Sí, pero además Maradona es una metáfora de la sociedad argentina. Sí. Yo lo puse en Facebook eso y mucha gente me lo aceptó. Después lo comentamos, lo vamos a hablar, porque Diego, hay alguien que está ya pronto para hablar con nosotros. Sí, viene Pablo Ferreri. Está ya esperando en las gateras, ex director de GI, subsecretario de Economía, uno de los referentes de la nueva generación del Frente Amplio, en este proceso de renovación, también de autocrítica. Bueno, de todos estos temas me imagino que estarán hablando con Alfonso y Jorge, ¿no? Y vamos a hablar también, sobre el final del programa, se viene la operación logística más grande de la historia del planeta. Así se las tiro, se las vendo de esa forma. Sí, si les parece. ¿Les parece? ¿Sí? Que va a ser el traslado de vacunas a cada rincón del planeta cuando finalmente se aprueben estas vacunas que están en punta, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca. Aviones, camiones y lugares para refrigerar y para mantener térmicamente estas vacunas. Uruguay tiene una empresa que es alemana, pero tiene una sede en Uruguay, en Sudamérica, que es hub regional, ¿no?, para muchos medicamentos. Y acaba de firmar con una de las principales empresas farmacéuticas productoras de una de estas vacunas de punta un acuerdo multimillonario, ¿no? Y Uruguay va a ser seguramente hub regional para el aislamiento térmico de vacunas y eventualmente también la distribución hacia el resto del continente. Vamos a hablar con el director de la empresa. No sé si has escuchado a través de la cucaracha. Pero no he escuchado. Nos están diciendo que nos está esperando Ariel. Perdón. Y tú eres el encargado de hablar. Bien, con él. Le doy la bienvenida entonces a Ariel Karasowski. Pero por supuesto. Perfecto. Ariel, ¿nos estás escuchando en este momento? Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Ariel. Te doy el puntapié inicial. Creo que a todas las personas que tuvieran algún tipo de vinculación con Maradona le hicieron la misma pregunta. Después hablaremos sobre el momento en que lo conociste, que compartiste trabajo con él, pero ¿cómo recibiste la noticia del fallecimiento de Maradona? Me sorprendió porque estuve haciendo unas cosas en mi casa y no había tocado el teléfono en toda la mañana. Y cuando lo agarro, el primer mensaje que me llega de un ex compañero, de Quique Rabina, que me dice que Diego estaba internado y que lo estaban tratando de reanimar. Y a los 5 minutos me avisó que había fallecido, que ya estaba confirmado. Y yo no había visto el día de su cumpleaños, no lo había visto por televisión, no lo había visto bien realmente. Pero como Diego ha librado la muerte un par de veces, pensé que esta vez también podría ser lo mismo. Pero no fue así. Y bueno, por supuesto que sentí tristeza porque fue un gran compañero, primero que nada, y vivimos un año muy lindo cuando él llegó a Boca Juniors, coincidió que yo llegaba también, y éramos de los más jóvenes de ese plantel. Él, Ruggeri, Escudero, Perotti, Cacho Córdoba y yo, éramos los más juveniles de un gran plantel que tenía Boca, de jugadores de experiencia, de mucha trayectoria. Y bueno, ahí tuve la suerte de ser compañero, de conocerlo mucho. Había sido rival un par de veces a nivel del Sudamericano Juvenil de Venezuela, en el 77. Y en la despedida, cuando nos íbamos al Mundial Juvenil, que vino con Argentino Junior a jugar un partido amistoso acá, al Estadio Centenario contra nosotros. La verdad que soy un agradecido al fútbol y a Dios que me dio la posibilidad de compartir con él esos lindos momentos. Y bueno, es lo grato y el buen recuerdo que tengo, lo buen compañero que fue, y después lo que todo el mundo ya sabe, que dio un jugador de los mejores que vi en mi vida y que voy a ver
un jugador desequilibrante como nadie, un jugador con un temperamento, un carácter rebelde adentro y afuera de la cancha, un ganador 100% en un campo de juego. Y eso no me voy a olvidar nunca, y le voy a agradecer al fútbol, a Dios, que me dio la posibilidad de conocerlo y de con él tener viajes, concentraciones, compartir vestuario, hacer giras por países desconocidos, donde el fútbol en aquel momento parecía que no se jugaba, y sin embargo llegaba a él y había un recibimiento en los aeropuertos, en los estadios repletos. Todo eso me lo brindó él, porque la gente iba por él. Y bueno, la verdad que hoy acabo de ver cuando lo trasladaban, y la verdad que me hizo recordar ese lindo momento que vivimos juntos. Bien, Ariel, nada más que preguntarte, acabas de hacer un resumen increíble de lo que fue conocer a Maradona, de lo que era Maradona y de lo que sentiste por estas horas. Así que te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por atendernos esta noche. No, es gusto mío, y bueno, como todo hombre de fútbol, conmocionado por lo que pasó, y creo que al fútbol se ha ido una gran parte del fútbol que va a ser recordado y realmente extrañado por muchos que amamos el fútbol. Abrazo, saludos a todos. Un abrazo. Ahora sí vuelvo con Alfonso y con Jorge. Un testimonio importante, ¿verdad? Está con nosotros, señores, ahora el contador Pablo Ferreri, ex viceministro de Economía y Finanzas, director de la DGI. Tiene otras actividades, por supuesto, tributarista, pero además es un hombre de fútbol, o se quiere convertir en un hombre de fútbol, porque además de gustarle el fútbol, es el suplente de Juan Pedro Damiani, nada menos que en las próximas elecciones de Peñarol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Alfonso. Bienvenido. Un enorme placer estar acá. Y bueno, yo creo que los uruguayos somos todos amantes del carnaval. Estuve ayudando el año pasado a los Diablos Verdes a salir. ¿Qué te parece? Y bueno, este año, con un poco más de tiempo, me gustó para dar una mano en Peñarol, que está en un momento que quizá no es el mejor. Mirá vos. Entonces, bueno, pero con un rol más bien lateral, acompañando a quien yo creo que tiene todo, sobre todo un gran equipo y una gran experiencia para poner a Peñarol donde debe estar. Una anécdota de lo que es el fútbol, ¿no? Sí. Este hecho lamentable de la muerte de Maradona, cómo el fútbol trasvasa todas las fronteras. Sí. Y Maradona no era solamente un jugador de fútbol, era un ícono popular a nivel global. Hoy miraba imágenes de murales en la India, lo que era el Estadio San Paolo de Nápoli. Impresionante. Bueno, los desmanes lamentables que ocurrieron en altares Buenos que Aires. se formaron en lugares Increíble, ¿no? Sí, perdidos. Y cómo también eso afecta al ser humano, ¿no? Maradona dejó de tener límites a los 16, 17 años porque ya era un genio. Sí. Y bueno, eso obviamente tuvo repercusiones a nivel personal que derivaron en esta trágica muerte temprana, ¿no? Pero realmente un ícono. Y como hombre de Peñarol te recuerdo una anécdota. A ver. En el año 97, si no me Esta no me va a equivoco gustar mal, nada, me parece. estuvo a punto de venir a jugar en Peñarol. Es cierto, Es cierto. es cierto. A punto. Es cierto, es cierto. Pero ustedes saben quién era el 9 de esa selección juvenil que dice Krasowski. ¿Uruguayo? Sí. Argentino era Ramón Díaz. Eran dos. Uruguayo era... Les doy 1000 oportunidades. No recuerdo. Uruguayo era... Gerardo Caetano. Mira. Gerardo Caetano, el historiador. Suplente, ¿no? Era Nadal el titular. Nadal agarró la titularidad cuando él se lesionó muy seriamente la rodilla, igual quedó en el plantel y fue al Mundial. Sí. Pero más bien alternaban. Sí. Había sido goleador de todas las divisionales inferiores, de todas. Uruguay tenía de un cuadrazo. con defensor, por supuesto. Venancio Ramos. Era impresionante lo que tenía. Hablando del historiador, digo, porque de pronto mucha gente con el Sapo une las dos somos cosas. bastante cogeneracionales. Y yo también, mis primeros recuerdos futbolísticos son de peso, digamos, son de México 86. Recuerdo estar en la escuela pública a la que iba, en el patio, todos mirando en una televisión de 20 pulgadas el partido de Uruguay-Alemania. Y bueno, después siguiendo, cuando Uruguay queda fuera, hinchando por Argentina y por Maradona, ¿no? Éramos en esa época todos los niños, creo
Claro. Era un ícono, ya era un ícono. Nos fascinó, sí, un jugador impresionante. Bueno, pero vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo no? Yo no sé qué va a ser más difícil en caso de que el Frente Amplio, por ejemplo, asuma el poder nuevamente, cuando sea, ¿verdad? Si llevar adelante el país o arreglar a Peñarol, pero vamos a dejar a Peñarol de lado. Y seguramente vamos a tener las elecciones son dentro de... El 5 de diciembre. Ahí está, ahora no. el 5 de diciembre. Entramos ya en la política. El contador Pablo Ferreri representa una de las imágenes de lo que vendría a ser el centro del Frente Amplio. Esa zona que algunos dicen que quedó algo debilitada en la última justa electoral. Y que la izquierda incluso no llegó a obtener el triunfo porque faltaron votos allí, faltaron decisiones, gente que decidiera concretamente por ese lugar de la coalición de izquierda. Que es la pecera donde más hay para pescar votos en el Uruguay, claro. De acuerdo a la identificación ideológica. Se viene un trabajo duro. ¿Se siente así antes que nada? Sí, yo me defino de izquierda, pero dentro de las distintas sensibilidades que existen en la izquierda, no somos todos iguales, yo me considero de centro izquierda. Y creo que esa sensibilidad no es más importante que otras, pero es tan importante como otras, son necesarias, yo diría, para 2 o 3 cosas. La más importante porque creo que los sectores de todos los partidos que tienden a tener una postura más de centro son las que colaboran a generar puentes, a generar encuentros. Y eso yo creo que es bueno para la convivencia democrática. Entonces, ¿sería el sector que votaría Seregni, por ejemplo? Bueno, yo no quisiera ser tan osado de arrogarme esa opinión. Pero sos sereñista. Pero sí digo que quienes estamos en este espacio, compartimos esta sensibilidad, nos sentimos profundamente sereñistas. Creemos que es una imagen, objetivo que perseguimos, cumplir con los ideales que tenía Seregni, ¿no? Y bueno, yo además me siento muy representado también con Danilo Astori, que creo que es un hijo político directo, por decirlo de alguna manera. ¿Astori va a estar en el recorrido a la próxima elección? Es decir, yo creo, participando. Yo creo que es un actor fundamental, porque con toda su trayectoria, con todo su peso político, creo que él tiene un rol clave en articular y colaborar para que esta parte de la izquierda se reconstruya y adquiera la potencia que tiene que tener, porque aparte yo creo que hay muchos uruguayos que tienen esta sensibilidad. Yo diría que básicamente el problema ha sido, en muchos casos, y es parte de la autocrítica, una cierta atomización de este espacio, porque vemos que han habido una proliferación de listas o de sectores, y bueno, estamos trabajando para tratar de coordinar espacios, de aunar fuerzas y plantearlos como uno de los polos dentro del Frente Amplio, como existe hoy un sector muy fuerte como es el MPP, o como hay otro polo encabezado por el Partido Comunista y otros sectores que lo acompañan. Eso yo creo que se vio bastante reflejado en las candidaturas a la Intendencia en su momento. Y bueno, tenemos una tarea de reconstrucción muy importante y eso requiere mucha humildad y mucho esfuerzo para trabajar, para tratar de aunar esas sensibilidades y dotarlo de la potencia. Yo te decía, tiene un objetivo que yo creo que es bueno para el país, para tender puentes, pero también tiene un objetivo político, primero, de estar representados con la potencia que entendemos debemos tener, pero por otro lado, porque también yo estoy convencido de que el Frente Amplio requiere de todas esas sensibilidades con potencia para poder ser nuevamente una opción de gobierno y llegar al gobierno. Con una de sus patas débiles no llega en las mejores condiciones a la próxima elección. Entendido. Dentro de los trabajos que va a tener que hacer el Frente Amplio, que yo creo que está muy bien que ahora, una vez terminado el ciclo electoral, que se extendió por la pandemia, atravesemos un periodo de profunda y sincera autocrítica. Y bueno, dentro de las cosas que tenemos para mejorar y para corregir, esta es una tarea central para quienes estamos en este espacio. Pablo fue además primer suplente de Daniel Martínez en la última elección municipal. Y en una entrevista en la campaña justamente tú me decías, te preguntaba por qué era importante ganar a Martínez y tú me decías, entre otras cosas, para lograr los equilibrios internos. Sí. Esos equilibrios no se lograron y hoy ese espacio, como decía Jorge, como decías tú, está bastante debilitado.
y tú decías, hay que empezar con una autocrítica. ¿Quedaste conforme con la autocrítica? Porque en realidad hubo una reunión, un par de reuniones donde se habló de la autocrítica. Al comienzo había hablado Danilo Astori, había hablado Algo Orsi, pero para muchos da la impresión que eso fue un poco para cumplir y no... No, yo estoy conforme y te cuento. En realidad hay una comisión que elaboró un documento borrador sobre el cual varios elaboraron propuestas, varios escribimos, yo hice un aporte también que lo publiqué como una columna en la diaria. Se está terminando el trabajo de esa comisión para continuar, sí, luego con el proceso de autocrítica más potente con un documento ya final. Quizá en estos días no ha habido tanta publicidad al respecto, pero es porque se está trabajando en la elaboración final del documento sobre la base de ese documento original, más los aportes que muchos hicieron o hicimos, ¿no? ¿Y por qué crees que ganó la que era la oposición y perdió el frente? Hablando de autocrítica. Yo creo que hubo varios elementos que no fueron debidamente atendidos. El primero creo que tuvo que ver con cierta desconexión con los diversos actores de la sociedad. El Frente Amplio llega en el 2004 por primera vez al gobierno, luego de una fenomenal acumulación durante décadas. Elección tras elección el Frente Amplio iba aumentando su caudal electoral, pero también con lazos muy fuertes con diversos actores de la sociedad, con la academia, con la cultura, con el mundo sindical, con el mundo del trabajo. Y con una apuesta al centro. Y con una apuesta que yo creo que era muy amplia, a tal punto que en esa elección en realidad no gana el Frente Amplio, sino que gana el Encuentro Progresista, con un candidato a vicepresidente que venía del Partido Nacional, que después terminó siendo un fenomenal compañero nuestro, como es Rodolfo Nin. Pero eso lo pongo como detalle para ver la amplitud con la cual se trabajó. Es que quizás no fue un detalle, fue una maniobra estratégica muy importante para captar el voto Entonces yo creo que y de centro. Uno de los pilares sobre los cuales tendremos que trabajar es revitalizar, volver a fortalecer los lazos con todos los actores sociales, empresariales, académicos, culturales. Hubo algunos desplantes, además de algunos de los protagonistas, ¿verdad?, de gente del Frente Amplio. Concretamente estoy hablando del expresidente Vázquez, ¿no?, con la gente del campo. Digo, no estoy calificando yo de desplante, sino que hay gente que incluso dentro de la interna del Frente Amplio establece que esa especie de distanciamiento que hubo, de roce que hubo, no atenderlo cuando lo pidieron, a fin de año, nos vemos en las urnas. Más que el hecho puntual, sí señalaría que el Frente Amplio ha sido en general una fuerza más bien urbana. Tuvo un fenómeno político que lo acercó mucho al medio rural, por decirlo de alguna manera, que fue José Mujica. Sí, claro. Yo creo que esa es otra de las áreas en las cuales vamos a tener que trabajar mucho, pero luego también Jorge, te diría, las mayorías parlamentarias fueron muy buenas tenerlas durante 3 periodos seguidos, porque permitía ir quizá más rápido a la hora de votar determinadas leyes o avanzar en determinados caminos. Pero también, y acá es parte de la autocrítica, nos encerraron a nosotros mismos. Muchas de las discusiones se terminaban dando dentro de la fuerza política porque los votos estaban y eso hacía que se conversara menos para afuera. Terminó volviéndonos un tanto endogámicos, ¿no? Y yo creo que ese fue un problema. Cuando vemos a la coalición que gana, todos los demás partidos del sistema político se juntan, yo creo que con un objetivo quizá un poco débil, que es sacar al Frente Amplio del gobierno. Vemos que después hay diferencias y matices en muchos casos importantes, pero lo que importa desde nuestro punto de vista es cómo o por qué todos los demás se juntaron en contra del Frente Amplio, cómo nosotros no tuvimos la capacidad de salir al encuentro y agrandar las fronteras de quienes nos apoyaban. Y yo creo que esta es una elección fundamental para el futuro. No solo tenemos que trabajar con aquellos que piensan exactamente igual que nosotros. Y por el contrario, ¿había algún sector que podía transar con el Frente Amplio? No lo sé, pero yo, más allá de un sector en particular, creo que tenemos que trabajar con actores políticos. Con actores políticos. ¿Prefiere decir eso? Prefiero mirar ese futuro, con actores políticos y sociales que quizá no piensen exactamente igual que nosotros, pero tengan un objetivo final de desarrollo económico con equidad, con justicia social, con redistribución, con quienes podemos trabajar en conjunto. No debemos mirar a aquellos que nos votaron muchas veces, que nos prestaron el voto y que en esta última elección no lo hicieron. El Frente Amplio tuvo una remontada épica, a pesar de haber perdido en noviembre. Estuvimos muy cerca de ganar el gobierno, pero eso no nos debe hacer olvidar
que en la elección de octubre perdimos 180.000 votos. Y ese es un dato a mirar con mucha humildad, hay que ver qué fue lo que pasó. Y no debemos ir al encuentro de esos que no nos votaron para que nos vuelvan a votar, claro, pensando que son o traidores o que estaban equivocados. No, por el contrario, hicieron una elección porque nosotros no le dimos quizá las esperanzas o un camino a seguir que los haya convocado o que los haya motivado. Entonces, en esas cosas tenemos que trabajar. Yo creo que también hay que avanzar mucho en el aspecto programático. No es solo llegar al gobierno por llegar al gobierno. A mí me gustaría mucho, y esto lo digo de corazón, que el Frente Amplio sea gobierno en el 2025, pero no que lo sea porque a la coalición que gobierna le fue mal. Yo quiero que volvamos, pero que volvamos mejores, con una propuesta renovada, con un proyecto de país renovado, como tuvo el Frente Amplio con una potencia enorme cuando llega por primera vez al gobierno en el 2004, con muchas reformas estructurales hechas, y que luego esa potencia, esa intensidad de reformas estructurales a lo largo de los 3 periodos de gobierno se fue enlenteciendo por diversos factores, que sería muy extenso analizarlos, claro, pero creo que el Frente Amplio tiene que aprovechar estos años para, bueno, elegir nuevas autoridades, probablemente en abril, mayo del año que viene, y trabajar muchísimo para tener una mejor propuesta que abarque a más actores sociales y que por lo tanto se transforme en una opción seria y real de gobierno. En algún momento hubo una voz casi solitaria en el Frente que advertía sobre otro elemento que, lo decía, compañeros, tenemos que aceptarlo. Tema corrupción, lo dijo Danilo Astori varias veces. Tema política internacional, soberbia, habló Danilo Astori, lo habló también Orsi. ¿Qué pensás de eso también? Bueno, sí, yo creo que... La política internacional con Venezuela. En la política internacional, yo en eso, bueno, como me decía Astorista, no voy a... Danilo lo dijo siendo ministro de Economía, cosa que no hizo Talvi siendo ministro, y que luego en mi caso también lo hice siendo viceministro. Calificamos como lo sentíamos o como lo pensamos a Venezuela como una dictadura. Cuando uno está en el gobierno tiene que tener más cuidado. El caso de Talvi que mencionaba fue parte de los elementos que conformaron su salida, esas desavenencias con el presidente. Pero sí, yo creo que llamar a las cosas por su nombre y no dudar en determinadas cosas que parecen tan claras es parte de las cosas que tenemos que aceptar. Y la corrupción, no existe una vacuna. Y déjenme decir algo que puede sonar raro. A mí no me preocupa tanto que haya algún caso de corrupción en un gobierno, porque eso, el ser humano tiene defectos y eso puede ocurrir. Lo que sí me importa es cómo reacciona la fuerza política a la que pertenezco frente a un hecho de corrupción o un hecho donde está reñido lo que se hace con la moral y con la ética, con los principios elementales para desarrollar una actividad tan elevada como es la política pública. Y por ejemplo, yo creo que en el caso Sendik, que fue el más relevante que hubo en el periodo pasado, el Frente Amplio reaccionó tarde, demoró, dio vueltas. Lo defendió. Terminó incluso como pasándole la pelota al Tribunal de Ética y de Conducta Política, sí, sí, que tuvo una excelente actuación. Bueno, de esas cosas también tenemos que aprender. Y la soberbia, yo creo que bueno, cuando uno... en un programa de televisión que, sin embargo, él ofreció su renuncia, que fue... Está anunciando que vuelve. Exactamente. Eso ya de alguna manera estaba establecido, ¿qué pensás de ese regreso, digamos? Veremos cómo ocurre, pero bueno, hay que analizarlo con mucho cuidado. Prefiero ser prudente en mis palabras. Bien. Y con respecto a la soberbia, yo creo que más que soberbia tenía ese carácter endogámico, ¿no? Uno a veces gobernando se va encerrando, se va aislando, se va volviendo a veces adicto a los halagos. Y yo lo ponía en mi columna una expresión que creo que calza bastante. También se va volviendo un justificador serial. Para cada problema hay una justificación, y yo creo que bueno, eso es parte también de las cosas que hay que reconocer errores para solucionarlos, ¿no? Para mejorarlos. Claro. Bueno, esta autocrítica que, como te decía, está en pleno proceso de terminación de documentos y va a comenzar con mucha intensidad en todo el Frente Amplio, no debería ser una carnicería entre compañeros, sino que sí debería ser una gran plataforma de lanzamiento para hacer esos cambios que entendemos necesarios. Vamos a ver qué pasa. Salario mínimo transitorio. El contador Pablo Ferreri, ex viceministro de Economía y Finanzas, estaba a favor de esto.
imagino que debe seguir estando a favor de esto. Ya estamos hablando del Uruguay hoy. Sí, estamos atravesando... El gobierno dice que no tiene recursos. No, y además ¿Cómo lo haría? Que ya pasaron muchos meses, ¿no? Claro. O sea, no eran tan transitorios. O sea, la pregunta es un poco mejor. Bien, ¿Cómo lo haría? Bien, Alfonso, Sí, claro. sí. Primero que nada, estamos atravesando una pandemia global con efectos, o sea, que tiene origen en lo sanitario, pero que tiene efectos en la economía y en lo social muy fuertes en todo el mundo. El titular de The Guardian, uno de los diarios más importantes de Inglaterra, la tapa del diario tenía dos hechos. Uno era la muerte de Maradona y el otro titular era la peor depresión de los últimos 300 años. Estas eran las palabras de un ministro del Reino Unido, para graficar la situación en la que estamos. Esas consecuencias económicas y sociales que vienen desde la salud hace que muchos uruguayos la estén pasando mal. Y nosotros creemos que el gobierno ha tenido un muy buen desempeño en materia sanitaria. Yo creo que hasta ahora el desempeño ha sido muy bueno. Y creo, y en estas cosas tenemos que estar todos los uruguayos juntos, que es muy importante insistirle a la población que nos tenemos que cuidar. La mejor vacuna, ojalá después vengan las vacunas de verdad, pero hoy la vacuna que tenemos es el cuidarnos, es el distanciamiento, el tapabocas, no hacer grandes aglomeraciones ni grandes reuniones. Yo creo que el gobierno está trabajando bien en eso y hay que apoyarlo y hay que insistir con ese mensaje, es fundamental hacerlo. Así como entiendo que en materia sanitaria se ha trabajado muy bien, creo que en materia económica y social no se está calibrando el daño que se le produce al entramado social y productivo por no sostenerlo. Tenemos aproximadamente, según lo que muestran las estadísticas, unas 100.000 personas que cayeron dentro de la pobreza, unos 100.000 uruguayos que pasaron a estar desempleados. Y esto yo creo que requiere ayuda, no solo por un tema humano, sino porque en términos económicos también no atender esta situación hoy, evitar el desfonde, puede hacer que luego sea mucho más caro todavía lo que salga recuperar a toda esa gente y recuperar a la economía. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Uruguay tiene un problema de déficit fiscal. Sí. Nosotros, en nuestro gobierno, no pudimos bajar ese déficit fiscal y es parte de las tareas que estaban pendientes. Ahora... Aumentó. Aumentó, sí, de claro. hecho. De hecho, en este año, lo cual era lógico por esta realidad, aumentó. En el último año también, es verdad. Dicho esto, Uruguay tiene una fortaleza financiera envidiable. Es uno de los países que tiene, por ejemplo, reservas en relación a su Producto Bruto Interno. Esa relación es de las más altas del mundo. Hoy las tasas de interés están en mínimos históricos. Cuando este gobierno asume, tenía, y hoy sigue teniendo, unos 2.200 millones de dólares de líneas contingentes con organismos multilaterales. Entonces, hoy todo el mundo ha dejado de lado transitoriamente el problema fiscal, porque no es solo Uruguay que tiene un déficit fiscal alto. En los países, bueno, Estados Unidos tiene un déficit mucho más alto que el de Uruguay, muchos países de la Comunidad Europea tienen déficits más altos que el de Uruguay. Así todo, han dejado eso de lado y han atendido el drama social y humanitario. Yo creo que el gobierno en eso se ha quedado corto y bueno, elabora además un presupuesto donde yo creo que hay un tema conceptual que no comparto o que le pongo una ficha de dudas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ha tomado la pandemia como algo transitorio y bueno, entonces ajustemos de la misma manera que lo habíamos pensado en la campaña electoral antes de la pandemia, porque esto va a pasar y después la economía sigue igual. Aquí no ha pasado nada. De hecho, las previsiones económicas que se hacen muestran un poco eso. Se prevé que este año la economía baje un 3,5%, según lo que fue el mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento, y se prevé que el año que viene la economía crezca un 4,3%, volviendo en el 21 al mismo nivel del 2019. Y yo creo que los efectos de la pandemia no van a ser transitorios. Va a haber cambios estructurales en las conductas de los países y de las culturas. El mundo del trabajo va a cambiar. El mundo del trabajo va a cambiar. Pero habría que pedir préstamos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, yo creo que para atender esta situación puntual,
Uruguay tiene espalda financiera, ni siquiera tiene que pedir los préstamos porque los tienen preaprobados, y por lo tanto atender a todos esos uruguayos que la están pasando realmente muy mal. Es cierto, pareciera no ser una cuestión transitoria, o no tan transitoria de pocos meses, pero yo creo que desde lo humano, pero también desde lo económico, es conveniente asistir a todas esas personas. En la elaboración presupuestal, a mí realmente me llamó mucho la atención. Obviamente tenemos bases filosóficas y conceptuales diferentes y por lo tanto no lo vamos a mirar nunca igual. Y yo debo aceptar que además la ciudadanía eligió a este gobierno y este gobierno está haciendo lo que dijo en la campaña electoral que iba a hacer, que iba a ajustar los números y que iba a hacer un ajuste fiscal. Ahora bien, yo no puedo creer que lo que se haga hoy es exactamente lo mismo que se dijo en el 2019 cuando no había una pandemia. El presupuesto ignora la pandemia a escala global que tenemos hoy. No hay, uno lee el articulado, no hay medidas para tratar la pandemia o para tratar esos cambios estructurales en el mundo del trabajo, en lo que se va a requerir en el estado de bienestar. No está plasmado ese futuro en la ley de presupuesto y yo creo que tiene en materia ya no tanto política, sino en materia técnica ciertas inconsistencias, ¿no? Todos los analistas hoy le están diciendo al gobierno que los números que presenta son optimistas y que no se van a cumplir. A nosotros nos pasó algo distinto cuando elaboramos el presupuesto en el 2015. Lo elaboramos y en el momento de presentarlo, la mayoría de los analistas nos decían que sus previsiones eran bastante alineadas con las nuestras. Meses después, Brasil cae Dilma Rousseff, cae Argentina y los economistas del sector privado ajustaron bastante rápido sus previsiones. Un gobierno que había presentado el presupuesto no puede ajustar tan rápido. Pero aquí la situación es parecida, pero no es igual. Antes de que esté aprobado, ya todos le están diciendo que es demasiado optimista. Yo realmente no veo cómo la economía uruguaya pueda crecer más de 4 puntos el año que viene, cuando además, según está establecido en la ley de presupuesto, van a bajar los salarios del sector público. Las pautas salariales implican también baja del salario en el sector privado, eso va a hacer que bajen las pasividades. Esta segunda ola de COVID en todo el mundo hace que los mercados internacionales, más allá de que ahora algún grano está con un buen precio, va a hacer que nuestras exportaciones no se coloquen en líneas generales a buenos precios, nos va a faltar los ingresos del turismo. Entonces yo creo que vamos, fruto de cuestiones de contexto global, que no son culpa del gobierno, ni mucho menos, el gobierno ahí hace lo que puede, pero también por decisiones que se toman que son procíclicas, es decir, que yo creo que van a acentuar la recesión y no van a colaborar a moderar esa caída. Por lo tanto, yo estoy preocupado y creo que no vamos en la mejor línea posible en esa materia. Hay previsto un recorte de unos 15.000 millones de pesos en el presupuesto solamente para el año 2021. Jorge, me dejas una cortita, sí, el estribo. ¿Estás de acuerdo con promover la Junta, la recolección de firmas contra la LUC sin saber qué artículos, con tiempos que marcó el PIT-CNT, no están arriesgando mucho el frente en esto? Bueno, yo en una primera instancia lo evaluaba como no conveniente. Pero bueno, pertenezco a una fuerza política que resolvió avanzar en esa línea. Y también es algo que permite un contacto importante con la sociedad, el juntar esas firmas. Sí creo que para el Frente Amplio es imposible, o no debería ser posible, avanzar en pretender derogar artículos que votó. Yo creo que eso es una contradicción importante. Hoy un sindicalista dice en un medio muy importante que si el Frente Amplio votó 5 artículos, es tema del Frente Amplio, que esos 5 artículos el PIT-CNT también pretende derogarlos. Está bien, a este dirigente sindical le podrá importar poco, a mí me importa mucho. Claro, claro. Como también me importa mucho lo que opina el PIT-CNT, yo creo que es parte de esos lazos sociales que el Frente Amplio tiene que cuidar y fortalecer. Veremos a qué solución se llega, pero me resultaría muy difícil pedirle a la ciudadanía que derogue artículos que voté. Claro. Entonces hay que tener cuidado con esas inconsistencias. Contador Pablo Ferreri, quedaron muchos temas que seguramente en otra ocasión va a ser muy grato conversar nuevamente con ustedes. ¿Cómo no? Si veremos, se acerca. Lo vemos o no, contento, festejando lo electoral deportivo. Sí, tiene algunas posibilidades, porque también tiene
nos llevan al campeón del siglo también. Es decir, el mejor estadio del Uruguay. Bueno, lo hizo Juan Pedro. Tiene más de una posibilidad para ser feliz. No tenemos más tiempo, feliz. pero veo una Vamos lapicera si... con una palabrita muy polémica ahí, pero lo dejamos para otro día. Sí, esto se lo mostré, Decano, dice, ahí yo me abro. Sí, y no te metes. Pero hoy yo debo decir que soy 95% de Peñarol y 5% de Defensor Sporting. Muy bien, bueno. Pablo, Esto muy bien. porque un señor de la vida, no solo del fútbol, es el técnico de Defensor como Gregorio Pérez. Muy Así bien, que muy bien. le mandé un mensaje Campeón diciéndole del 76. que a partir de ahora a Gregorio le mandé un mensaje diciendo que a partir de ahora también hincho por Defensor. Gracias, contador. Hasta pronto. Ha sido un enorme placer. Gracias. Señores, la situación de quienes están trabajando hoy en la salud, es decir, esa situación donde están exigidos fuertemente, ¿verdad? Que incluye, por ejemplo, la posibilidad de contraer el virus e incluso de morir, como ha ocurrido recientemente. Ese es uno de los temas que llega en un instante, y también el tema de la distribución de vacunas contra el COVID-19. Aquí en Periodistas. Volvemos en unos minutos. Lo decíamos hoy al comienzo, hay varios titulares impactantes con respecto a la situación del coronavirus en nuestro país. Pasamos más de 1.000 personas infectadas, 1.022 personas hasta el momento con la cifra que se dio a conocer hoy. Hay 18 departamentos del país afectados, solo exceptuando Flores. Y además de un nuevo fallecido en la jornada de hoy, también nos impresionó mucho la noticia del fallecimiento de un enfermero de 55 años que no tenía enfermedades previas. Por eso es que hoy estamos en contacto con Patricia Nava, presidenta de FEMI, de la Federación Médica del Interior, para que nos cuente un poco cómo se vive esta situación desde la mirada del interior del país también. Patricia, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto, Cecilia. Buenas noches y buenas noches a toda la teleaudiencia. Buenas noches para ti, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Patricia, ¿cómo se vive, como decía recién, la situación de que cada vez más departamentos del interior del país estén afectados y sobre todo los médicos, cómo están viviendo este avance de casos que estamos atestiguando en estos últimos días? Bueno, mira, en realidad creo que igual que todos y el personal de la salud, tanto médico como no médico, vemos como con mucha preocupación este notorio aumento de casos que ha venido como en estas semanas increciendo. Y el tema, nosotros sacamos hace unas semanas atrás un comunicado desde FEMI, la Federación Médica del Interior, que está compuesta por los 22 gremios médicos del interior del país, de los 18 departamentos del interior, un comunicado donde le pedíamos a la población que nos ayudara a cuidarnos entre todos. Y bueno, vemos con preocupación este aumento, como te decía, de casos, ¿no? De todas maneras, el personal de salud sigue firme, cada uno de nosotros, desde nuestros puestos de trabajo, obviamente con todos los cuidados que debemos de tener hacia nosotros mismos, por nosotros, por el paciente y por nuestras familias, y bueno, cuidando hasta el más mínimo de los detalles, ¿no, Cecilia? Ni hablar, y más teniendo en cuenta este caso que mencionábamos en Canelones, ¿no? De un enfermero de 55 años que falleció tras luchar en el CTI sin haber padecido enfermedades previas. Pero ¿cómo también ven ustedes la situación de los distintos departamentos? Comentábamos fuera de cámara con Diego Sass justamente que el personal de todos los departamentos debe cumplir los mismos protocolos. De repente, cuando hay algún departamento del país que tiene 1 o 2 casos, los niños a veces no están pudiendo ir a las escuelas que no tienen la infraestructura adecuada. De todas formas, se maneja la misma forma estricta en cada uno de los departamentos con los protocolos más allá de la cantidad de casos que haya. Mira, los protocolos que han salido desde Salud Pública para cada una de las áreas de trabajo, tanto en lo público como en lo privado, eso se maneja estrictamente con todo lo que tiene que ver con los aforos en sala de espera. El protocolo de salud pública en cuanto a los cuidados, tanto del personal de salud, médico y no médico, como de los usuarios, eso te diría que se cumple en todos lados.
Ahora, lo que nosotros estamos asistiendo quizás en cada uno de los departamentos, hace un tiempo atrás, el Ministerio de Salud, como veníamos con unos casos mucho más bajos de lo que venimos ahora, había solicitado en los prestadores que se fuera hacia una mayor atención en lo que tenía que ver con la presencialidad, de la parte de las consultas médicas, de los consultorios, también en las coordinaciones quirúrgicas, y yo te diría que eso se ha venido cumpliendo en la mayor parte de los departamentos del interior, con la salvedad que en determinados departamentos, que últimamente empezó por Rivera, con un decreto del Ministerio donde pedía a los prestadores frenar hace unas semanas atrás, unos meses atrás, digo, cuando fue el primer departamento que se disparó. Y bueno, y ahora al tener algunos otros departamentos, te diría que esto de la presencialidad se está trabajando quizás, o sea, el ir hacia una mayor porcentaje de presencialidad se está trabajando de una manera diferente en aquellos departamentos que no tienen, que en este momento, tú bien lo dijiste, es uno solo, a aquellos departamentos que tienen muy poquitos casos COVID y que están controlados, a aquellos departamentos que realmente ahora tienen mayor cantidad de casos. Hoy me enteraba que porque casi todos los departamentos del interior, excepto Rivera, estaban trabajando en una coordinación quirúrgica prácticamente dentro de la normalidad, y hoy, por determinadas fuentes me entero que, bueno, que Canelones, algunas ciudades de Canelones, que también estamos asistiendo, de que está como, bueno, bastante aumentado el número de COVID, también ahora están como, bueno, yendo como a una pequeña marcha atrás en esos temas. ¿Qué pasa con las camas de CTI? ¿Son suficientes en el interior o van a requerir traslados las personas que se agraven si esta ola de contagios sigue aumentando, sobre todo con la movilidad que se espera para el verano en todo el territorio nacional? Mira, yo te diría que en este momento es un tema de preocupación donde esto sigue aumentando, pero no es un tema ahora, hoy por hoy. En este momento las camas de CTI, hay disponibilidad, es más, la cantidad de casos que hay en este momento en CTI es como lo esperado para la cantidad de casos que tenemos. También es verdad de que la mayor parte de esta pandemia se controla en el primer nivel de atención, con el paciente en domicilio, con el paciente en su casa, muchas veces asintomático y otras veces con pequeña sintomatología, y en este momento en el interior, digo, no está siendo un problema en este momento este tema de CT. Perfecto. Patricia, creo que por allí Alfonso te quería hacer alguna preguntita antes de despedirte. No, simplemente sí, pequeña pregunta. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Patricia? En infraestructura, más allá de la pregunta que hacía Cecilia de los CTI, ¿cómo está el interior en comparación con Montevideo? Infraestructura incluye la protección de ustedes, de los enfermeros, sobre todo a partir del fallecimiento del enfermero, ¿no? Sí. Yo te diría que en lo que tiene que ver con los equipos de protección personal, si bien se racionalizan, porque como ustedes saben, no es el mismo equipo el que usamos en una policlínica, por ejemplo la mía, que es de psiquiatría pediátrica, y donde los pacientes cuando entran a la presencialidad son controlados temperatura, entran con tapaboca, estamos en una distancia a 2 metros, con consultorios ventilados dentro de lo posible, o se ventila después que se va el paciente. No es el mismo equipo, ese paciente ambulatorio que sospechamos que no tiene riesgo de tener un COVID, del equipo que usa de repente el personal de CTI o el personal que va a ser los hisopados o el personal que está trabajando con directamente pacientes COVID. En ese sentido, nosotros en el interior, ni en el prestador público ni en el prestador privado, hemos tenido dentro de nuestros 22 gremios quejas de que esté faltando ese equipo de protección personal que fue laudado al principio de la pandemia
tanto por el Ministerio de Salud Pública como por los gremios y los prestadores. Eso te diría que en este momento no está siendo un problema. Con lo que tiene que ver, como te decía, con toda la parte de infraestructura, yo te diría que estamos trabajando en la mayor parte de los departamentos con estas salvedades que yo le hablaba a Cecilia. O sea, los departamentos que en este momento tienen más casos de COVID están como tratando de fomentar más la telemedicina, la consulta telefónica, la consulta por telemedicina, como te decía, y los otros departamentos están con una presencialidad mayor y con todo lo que tiene que ver con yendo no hacia una normalidad, pero con una mayor normalización de lo que tiene que ver con la prestación. Nos queda clarísimo. Patricia Nava, doctora, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en Periodistas y bueno, extendemos el saludo que hacíamos en programas anteriores a los médicos y los enfermeros del país porque su lucha sigue, aunque no estén los aplausos como decíamos el otro día. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Bueno, volvemos contigo, Jorge, gracias. Adherimos, ¿no? Adherimos a lo que dice Cecilia realmente. ¿Qué tema, Cecilia? ¿Qué tema, no? Tenemos además un panorama más claro y más próximo ahora a esa difícil tarea que está realizando ese gremio, ¿no? Porque muchas veces en esto también somos muy montevideanos centristas, así que me parece que esta visión de Nava nos dio una mano importante para entender la dimensión del problema que es nacional. Bueno, mundial, pero en lo que es respecto a Uruguay... Totalmente de acuerdo, Alfonso, totalmente de acuerdo. Pero señores, seguimos en temas que nos importan y que están relacionados con el momento que vivimos. Cuando decimos el momento que vivimos, no decimos solamente Uruguay, el mundo está viviendo, ¿no? Me refiero al COVID-19. Hoy hablábamos concretamente de la vacuna y hay uno de los temas muy importantes que algunos señalan, incluso sus autoridades, que es de los más complejos. Tan complejo como encontrar la vacuna va a ser distribuirla, va a ser concretamente conservarla. Que llegue a cada uno de nosotros. Exactamente, va a ser elegir los sectores que primero se van a vacunar. Diego tiene cosas interesantes para decirnos al respecto. Así es, Jorge. Estamos en vísperas del despliegue de una de las operaciones logísticas más importantes que hayamos visto, ¿no? Una vez que las vacunas comiencen a conseguir las aprobaciones, los laboratorios van a tener que mandarlas a fabricarlas. Muchas de ellas, de hecho, están fabricadas. Ahí va a haber que transportarlas y va a haber que conservarlas. Y en el aislamiento térmico hay una empresa en particular alemana que es pionera, es puntera en esto de la conservación, la aislación térmica, que es Vacutec. Vacutec tiene unas instalaciones en Uruguay desde hace unos años y acaba de firmar, la casa matriz, digamos, un acuerdo con una de las principales productoras de vacunas para justamente hacer toda la operación logística vinculada a su conservación. Es una excusa perfecta para hablar con Edgardo Ipar de Vacutec Uruguay. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias. Antes que nada, sintéticamente, contanos un poco de Vacutec y cuáles son los objetivos que tiene en Uruguay. Ok, Vacutec es una empresa alemana, como tú decías. Es una empresa que fabrica todos los sistemas de aislación térmico que se utilizan tanto en embalajes térmicos para transporte como también en otras industrias siempre que tengan que ver con aislación térmica, ¿no? Nosotros trabajamos ya hace muchos años en productos de la industria farmacéutica que tienen un cuidado muy exhaustivo en cuanto al mantenimiento de la temperatura, que hoy en día quizás se conozca o se hable más porque es el caso de la vacuna, pero históricamente hemos transportado muchas vacunas que normalmente no eran transportadas en estos rangos tan especiales como es este rango de menos 70, pero sí de 2 a 8 o de menos 20, que eran rangos, digamos, más normales, si se quiere, en el mercado. Vacutec tiene la posibilidad de transportar diferentes volúmenes
y eso es un poco lo que hace a nuestro trabajo con la industria farmacéutica, porque podemos transportar pocas cantidades de vacunas como una gran cantidad en contenedores. Y en Uruguay, concretamente, ¿cuáles son los objetivos que tienen? En Uruguay el objetivo principal, nosotros estamos instalados ya hace unos años, trabajando ya con industrias que están en Uruguay o que distribuyen desde Uruguay, porque Uruguay se ha transformado en un hub logístico para la industria farmacéutica y nosotros proveemos de esos embalajes a varias industrias que operan desde aquí. Ahora, en lo particular con la vacuna, estamos evaluando la posibilidad de aumentar, digamos, una logística que el país va a necesitar y que normalmente nosotros la brindábamos hacia el exterior o la brindamos entre continentes, ¿no? Hoy en día es bastante común, por ejemplo, en Europa, hacer transportes dentro de un país con cajas térmicas muy estables que garanticen la estabilidad del producto, vale la pena decirlo, y que se puedan transportar de un lugar a otro en forma totalmente segura. Vamos a lo que sucedió el 18 de noviembre. Vacutec anuncia la firma de un acuerdo con uno de los mayores fabricantes farmacéuticos a nivel mundial de vacunas. ¿Qué detalles se pueden dar sobre este acuerdo? ¿Y qué alcance tiene para el hub uruguayo este acuerdo? Bueno, el alcance del acuerdo es muy importante. Es obviamente uno de los principales proveedores de vacunas que están en todos los medios. Si se quiere, se puede diferenciar por los rangos de temperatura, pero sí, nosotros vamos a estar distribuyendo la vacuna. Se comienza a distribuir a fines de diciembre o primeros días de enero en Alemania. Esta distribución se va a hacer de alguna manera como un plan de emergencia del gobierno alemán. Se va a distribuir entre todos los estados de Alemania mismo, y dentro de esos estados nosotros vamos a distribuir hasta los lugares más recónditos de la República Federal Alemana, ¿no? Y digo, el elefante en el bazar es justamente cuál de las empresas, ¿no? Cuando mencionamos 70 grados bajo cero, hay una en particular, exacto, que es la que todos conocemos y que tiene parte de tecnología alemana a través de BioNTech, que es Pfizer, ¿no? ¿Lo podemos decir o no? Yo no lo puedo decir. No lo puedo decir, pero bueno, está, sí, está sobrevolando. Sí. Los datos hablan de que sería eso. ¿Vacutec en Uruguay sería hub regional para la vacuna de Pfizer? Sí, no para la vacuna, sino en cuanto a al soporte logístico de los embalajes. Porque nosotros vamos a estar recibiendo contenedores o cajas que van a estar llegando a diferentes países de la región, a Brasil, Argentina, a Chile, a Colombia. Esos embalajes, una vez que se utilizan los contenedores, se tienen que retornar y se van a retornar ahora a Uruguay porque es el hub para América Latina. Eso nos va a dar muchas ventajas a nosotros como país, porque no solo va a crear un flujo importante de contenedores, sino que además nos va a dar la posibilidad de utilizarlos en Uruguay. Y eso es importante, hoy lo conversábamos con algunas autoridades, porque nos permite llegar a todos lugares en Uruguay. Uruguay es un país muy pequeño, muy sencillo de manejar, digamos, a pesar de que la preocupación de cada uno es cómo me llega la vacuna a mí, cómo me llega en cuanto a su calidad. Bueno, la calidad nosotros lo que hacemos es asegurar que llegue en esos menos 70 o en esos menos 60, porque hay un margen que quizás hay una preocupación extrema de menos 70, menos 80, dicen algunos medios. En realidad la vacuna tiene un margen, digamos, de hacia abajo y hacia arriba, que es lo que permite hacer una distribución segura. O sea que Vacutec va a recibir los contenedores acá en Uruguay, en Sudamérica, y desde allí van a ser repartidos a diferentes puntos de la región y después tienen que volver para retornar a Europa y continuar la cadena logística, porque esto no es una cosa de 2 semanas, sino que va a ser por lo menos de varios años. Pero perdón, pero los contenedores vienen vacíos. Sí. ¿Y las vacunas, dónde se unen los contenedores con las vacunas? En origen, en las plantas de procesamiento, de producción. Pero entonces los contenedores vienen con vacunas adentro.
Uruguay o no? Sí, no podemos todavía decir toda la logística, pero sí, va a haber de las dos cosas. Porque la pregunta que me trae esta eventualidad es que Uruguay podría ya tener acceso preferencial a las vacunas de Pfizer, ya que las tenemos a tiro de ómnibus casi, ¿o no tiene nada que ver? No digo preferencial, pero incluso yo establezco claramente en las consultas que me han hecho, es que no tenemos... ¿sí? Ahí. Sí, dígame. Disculpa. Sí. No, que nosotros no tenemos la necesidad, digamos, de tener las vacunas en Uruguay. Queremos aclarar eso porque se ha generado mucha expectativa de que las vacunas van a estar acá y desde acá las vamos a distribuir. No, lo que nosotros vamos a proveer es la tecnología para que las vacunas se muevan alrededor de la región de Latinoamérica de manera segura. Eso es lo que preferimos decir, no que la vacuna la vamos a distribuir nosotros, porque además Vacutek no hace distribución logística de producto, sino que brinda el embalaje para que ese producto esté a salvo. Pero igual siendo la pregunta anterior, esta cercanía de una empresa que se ocupa del aislamiento térmico de las vacunas, ¿puede hacer que se tenga un acceso más cercano o no necesariamente? Puede facilitar, porque la industria farmacéutica también tiene la necesidad de saber toda la trazabilidad que tiene su vacuna, y puede pasar que haya un punto en donde el productor de la vacuna diga, no, yo quiero asegurarme que hasta Uruguay llegué con un buen nivel de temperatura y prefiero ahí cortar y volver a embalar con otro contenedor o con otro embalaje que me asegure eso, ¿no? Eso puede pasar, sí. ¿Tienen idea cuántas vacunas se van a tener que trasladar? ¿Y ustedes cuántas vacunas van a tener que aislar? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? Cuantos millones, sí. Unos cuantos millones. Unos cuantos millones. Imaginemos lo que es la población mundial, por lo tanto es muy grande el volumen que lamentablemente vamos a tener que estar transportando. Digo lamentable porque es debido a esta situación de la pandemia, ¿no? ¿Van a tener que escalar en recursos humanos ustedes acá en la planta? Sí, estamos en ese proceso, estamos ya creciendo poco a poco en espacio. Necesitamos espacio no solo para logística de depósito del contenedor, sino para la preparación, que es una preparación muy exhaustiva. Nuestra preparación además está monitoreada por la central nuestra en Alemania, online, o sea que está viendo permanentemente qué rangos de temperatura tiene el producto. O sea, sí, hay una logística importante allí. Un contenedor, para que la gente tenga idea, ¿cómo es un contenedor? ¿Cuántas vacunas lleva? No, un contenedor es algo bastante grande. Sí, yo estaba haciendo como una heladerita que uno lleva a la playa cuando podríamos decir que es algo como esa mesa, quizás un poquito más grande. Ahí está. ¿Y ahí cuántas vacunas se pueden llegar a...? Y ahí depende mucho de cómo esté embalada la vacuna adentro del contenedor, pero seguro que unos cuantos miles de dosis. O sea que el circuito es Alemania... Alemania a cada país o Uruguay eventualmente si la logística de llegada directa, puede suceder que la logística directa sea muy compleja. Hay países, por ejemplo, que tienen dificultades como Bolivia, como Paraguay, que no son países que tienen salida fácil. Quizás nosotros podamos ahí jugar un rol de hub, ¿no? Ahí está. Bueno, Edgardo Ipar, muchas gracias por estos minutos y esperemos tener más novedades. Esperemos que sí. En los próximos días, las próximas semanas. Muchas gracias por la invitación. Vamos con Jorge y con Alfonso. Por mi parte, muchas gracias. Gracias. Muy interesante, ¿eh? Sí, interesantísimo. Bien interesante. Para Uruguay realmente algo que puede ser muy trascendente realmente. Ojalá queden por acá. Unas cuantas. Claro. Eso es lo que decimos nosotros. Claro, bueno, claro, por supuesto. En este caso... Pero formar parte de esa logística jugando un papel como el que va a jugar Uruguay, la verdad que es algo que uno no imagina. Para toda América Latina, etcétera, etcétera. ¿Estás leyendo mucho la prensa española digital? Básicamente dos, El País y La Vanguardia. Ahí está. El Mundo no. Muy poco. ABC, poco. Poco. La página cultural de ABC es leo buena. Sí, no se puede varios con países, todo. ¿viste? No se puede con todo.
Bueno, soy suscriptor de Newsweek y de New Yorker y eso me lleva. New Yorker es lo máximo. Dos revistas espectaculares. Me acaba de llegar concretamente un anuncio, una alarma del País de Madrid que me anuncia que los diarios españoles a partir de ahora tendrán digitalmente noticias, pero van a ser atrasadas. ¿Por qué? Porque no, si no pagas, si te no entiendo. pagas, claro. lo vas a leer, sí, pero claro. lo vas a leer, no aclara cuánto tiempo después. Esta es realmente una industria que se está desarrollando y es que realmente el periodismo está en aprietos, las empresas periodísticas están en aprietos y el periodismo no puede ser lo único gratuito que hay en el mundo, ¿verdad? Estamos viviendo un momento de transición, ¿no? La tecnología está haciendo que los medios cambien, la forma de informar cambie y la necesidad o las fuentes de sustento de los medios también están cambiando, pero quizás no a la velocidad que la tecnología. Entonces ahí hay un desfasaje complejo, sobre todo para los periodistas. Sí, seguramente que este sistema se va a aplicar en otras partes del mundo. Estaba leyendo un disparate recién, una cosa disparatada. El cadáver de Maradona, perdón que retorne a ese tema, cadáver de Maradona estaba en la funeraria para ser preparado concretamente. Sí, las fotos de los... Se sacaron fotos y las hicieron filtrar concretamente, ¿no? Sí, la gente de la empresa fúnebre y también algunos funcionarios. Ya hay alguno amenazado de muerte por barras bravas. Señores, una pausa y Alfonso nos va a decir algunas cosas que nos interesan sobre el futuro y sobre la política uruguaya. Muy bien, Alfonso, ¿por dónde vamos a andar? Por la asunción de los intendentes. Sí. Hoy asumieron los 19 intendentes. Se terminó de dibujar un nuevo mapa político, ¿verdad? Y se terminó de distribuir la nueva ecuación de poder. Una ecuación de poder sin precedentes en mucho tiempo, porque el gobierno nacional, que además tiene la amplísima mayoría de las intendencias del interior, no pasaba. ¿Hace cuánto? Claro. Desde que estaban, en algún momento hay que rastrear mucho para atrás el Partido Colorado, seguramente. Son 15, ¿no? 15 son las que tienen. 15 intendencias blancas y el gobierno nacional. Y entonces, bueno, se terminó de dibujar el nuevo mapa político. Y uno se hace algunas preguntas a partir de esto, y sobre todo a partir de dos discursos de hoy, dos del frente contrapuestos. ¿Es posible construir poder y construir una candidatura presidencial desde la intendencia? Es una pregunta importante, ¿no? Destacaron dos hechos, como yo decía, dos discursos bien distintos y circunstancias distintas. La de Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, y la de la intendenta intendente de Montevideo, Carolina Cose. Dos discursos y dos contenidos bien distintos. El de Cose con varias alusiones claramente críticas respecto al confrontativas, incluso diría, con el gobierno nacional, con un mensaje mucho más partidarios y transmitiendo la idea de que claramente se quiere ubicar en el escenario político como la líder de la oposición al gobierno nacional. Aunque ella, más allá de esta actitud confrontativa, ha tenido en los hechos, más allá del discurso, ha tenido en los hechos actitudes de acercamiento. Por ejemplo, el entendimiento que logró a nivel con el gobierno nacional, con la UAM, ¿no? Sí. El de Orsi tuvo otras características. Fue mucho más el discurso de un estadista, se paró como estadista. Orsi, ya lo he dicho más de una vez, lo he dicho a él, lo he comentado, para mí era el mejor candidato que tenía el Frente Amplio en la última elección. Pero prefirieron cuidarlo, guardarlo para la próxima, lo cual es correcto. Se paró como estadista. No es menor, además, que en su acto de asunción estuviera el presidente de la calle Pou, estuviera Mujica, estuviera Lucía Topolansky. Y él no se paró tanto en lo partidario, puso énfasis en las urgencias nacionales. Se refirió al coronavirus como la gran prioridad y a los golpes económicos que esto significaba. Estamos muy lejos de las próximas elecciones, claramente, pero allí subyace todos lo percibimos, una competencia entre Orsi y Cose con actitudes bien diferentes, y yo creo que Orsi, teniendo mucho más
en cuenta lo que hablábamos hoy con Ferreri, que es ese electorado de centro, que es el electorado mayoritario. Pero reitero la pregunta, ¿es posible desde una intendencia construir poder y una candidatura? Lo hizo Tabaré Vázquez, sí, claro, en 1989. Pero antes le llamaban a la intendencia de Montevideo la tumba de los cracks. Exactamente. Lo hizo Tabaré Vázquez en el 89-90 cuando asume, pero no hay muchos antecedentes de esto. Antecedentes exitosos casi no hay. La intendencia siempre fue un factor de poder, pero no necesariamente fue un trampolín para las candidaturas. Pero sí de mucho poder. Cuando Luis Valle, creo que lo conté acá, pero no sé, en el año 46 quiso ser intendente de Montevideo porque era una fuente de gran poder. Sus primos hermanos, sus primos, los hijos de Valle Hernández, lo vetaron porque no querían que fuera la intendencia, lo temían desde la intendencia. Y entonces lo propusieron, fíjense ustedes, lo sacaron de la intendencia y lo pusieron como candidato a vice de Tomás Berreta. Lo que no imaginaban era que Tomás Berreta iba a morir enseguida y él iba a ser presidente inaugurando allí el neovallismo, o reafirmando el segundo vallismo. De hecho, hoy, Orsi, según cuentan las crónicas, firmó su intendencia, la asunción de intendencia, sobre uno de los pocos ejemplos exitosos de intendente que se proyectó a nivel nacional, el del propio Tomás Berreta. O sea, Tomás Berreta fue intendente de Canelones y fue un hombre que acumuló poder desde Canelones. Era de La Paz. Y Orsi firmó su intendencia desde en este escritorio de Tomás Berreta. Hay otras historias más cercanas y no exitosas. Recordarás, Jorge, sobre todo tú, durante el gobierno de Lacalle Herrera, hubo un grupo de intendentes blancos que se juntó para acumular poder. Es verdad. Los intendentes blancos que hacían desde el Partido Nacional oposición a Lacalle Herrera. Ninguno llegó a presidente, pero uno a vice, y no por los blancos. Fuenín era uno de los que acumulaba poder desde allá. Lo citó hoy Ferreri. La pregunta entonces mantiene validez. ¿Es posible construir liderazgos y candidaturas? Hay pocas experiencias exitosas. Vázquez lo hizo del 89 y 90, pero con dos características peculiares muy distintas a las actuales. En primer lugar, lo hizo desde una candidatura única e indiscutida y de un liderazgo único e indiscutido. No había competencia en el frente. Es decir, cuando aparece Tabaré, todo el frente se pone atrás de él. Es algo distinto de lo que pasa hoy, de lo que va a pasar. Y además, no lo hizo desde la confrontación. Y quizás esto lo tenga en cuenta Orsi. Al revés, lo hizo desde el tejido de una, no alianza, pero sí de una relación muy positiva y constructiva con el entonces presidente Lacalle. Amables. Exactamente, incluso con muchas reuniones que en su momento fueron reservadas. Es decir, los tiempos cambian, veremos qué pasa a partir de hoy en los próximos años. Qué interesante, Alfonso. Realmente has puesto sobre la mesa un tema que es muy importante. Bueno, hoy más temprano hablábamos sobre la realidad del futuro del Frente Amplio, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esa revisación, ese revisar necesario que tiene que hacer la coalición de izquierda, lo que puede surgir de allí, lo del medio, pero también está la gestión de gente que queda en el Frente Amplio, también en el departamento de Salto. El Frente Amplio tiene 3 departamentos. No mencioné Salto porque, claro, es la tercera intendencia muy importante, pero hay dos cosas. Primero, el intendente ha comenzado con un manejo de tratar de tener apoyo de todos. Y segundo, notoriamente no es un hombre que aspire, parecería por el momento, a competir por la presidencia. Sí, no, y además hay una cantidad de electores muy diferente en un lado y en el otro. Pero me quedo con los vecinos de Salto, con Paysandú, el último en proyectarse. Es muy difícil proyectarse desde el interior de una intendencia a nivel nacional. La Rañaga integraba aquel grupo de intendentes, el grupo de intendentes, famoso, que después decanta en alianza, logró estar ahí. Nadó, quedó en la orilla. Fue candidato.
Pero bueno, fue durante un periodo de tiempo el líder del Partido Nacional. Le ganó una interna a la calle de Herrera, no es poco. Y Martínez, ¿no? Que también tuvo desde la Intendencia, también proyección nacional, no exitosa en este caso, ¿no? Sin ganar las elecciones. O sea, lo han intentado pero algunos, se intentó como Daniel, replicar como Larrañaga, pero no lo lograron, ¿no? Wilson El Sogoñi fue otra de aquellas figuras, ¿te acordás? También. Hubo varios intendentes blancos que se acumularon. Quizás el más exitoso sea el caso de Larrañaga, sacando a Anín, que llega a vicepresidente, pero por el encuentro progresista, claro. ¿no? Sí, claro. Uno se pregunta, por ejemplo, Tabaré Viera será candidato por el Partido Colorado, ex intendente de Rivera, no actual intendente de Rivera. Sí, sí. Bueno, ya ha estado peleando allí, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién es el sucesor de Sanguinetti? Sí, sí, es una de las figuras. Hoy una de las figuras de referencia, ¿no? Bueno, pero la interna colorada está bastante difícil de interpretar en el momento actual, por lo menos qué va a pasar, ¿no? Sí, sí. Por lo que ya veíamos con Alfonso. Algunos dicen que menos difícil que lo que pensaban cuando se fue nada menos que el líder de Ciudadanos, ¿no? Que hay allí una buena relación, sobre todo a nivel parlamentario, entre los sectores. Vamos a ver qué pasa. Argentina, hablemos un poquito de esa... Bueno, Cristina Kirchner, y esto es una gran noticia, el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner hablaron hoy, después de un mes en que no se hablaban. Estaban prácticamente rotas las relaciones en lo que tiene que ver con el diálogo. Nada de teléfono, nada de presencias personales, nada de tomar un café, nada de discutir un plan, un proyecto o lo que sea. Hace más de un mes que no se hablaban. Hoy, digamos que el velatorio de Diego Maradona los unió a los dos y dicen que se saludaron y hablaron. ¿Qué relación de Argentina con la muerte? Con la muerte y con la masa, ¿no? Yo creo que la necesidad del argentino de la masa, que lo demuestra en el fútbol, lo demuestra en el rock, lo demuestra en las marchas sindicales, o sea, esa necesidad de salir aglomerados, ¿no? Masivamente a las calles, ir a las canchas. Hace 7 meses que no lo podían hacer los argentinos, o sea... En realidad no lo podían hacer tampoco. Tampoco lo podían hacer, pero hoy veías y realmente... Es parte de la esencia argentina, en la caterva, ¿no? Hubo algunas en estos meses. Pero lo que vimos hoy, con la gente saltando, uno ya conoce a Argentina, lo ve, ¿no? Lo ve periódicamente, pero no deja de sorprenderse, ¿no? Esa cultura peronista, ¿no? De todo del bombo. Del bombo, ¿no? Del bombo, y que después de 7 meses pudieron sacarse el animal que tienen adentro, ¿no? Con las consecuencias nefastas que puede llegar a tener también, ¿no? Sí, para la salud, para la seguridad. Gasearon adentro de la Casa Rosada porque no los podían detener. El cajón de Maradona se lo llevaron sin avisar. Es tremendo eso del cajón y la muerte, lo que hablábamos recién fuera del micrófono, esa especie de necrofilia, o no sé cómo llamarle a Argentina. Ya se está especulando con que Maradona, lo decía recién Cecilia, habría pedido que lo embalsamen, una cosa increíble. Y hay que recordar 3 casos tremendos, que están contados en el libro de María Donel a Aramburu, que es el secuestro de Aramburu, el general que dio golpe de Estado y desplazó a Perón, que es secuestrado, asesinado por un grupo fundacional de montoneros de 20 años. Después su cadáver es robado, mientras que los militares que dieron el golpe de Estado se llevaron de la sede de la CGT el cadáver embalsamado de Evita. Durante años no se supo dónde estuvo. No se sabía dónde estaba. Estaba enterrado clandestinamente en un cementerio de Europa. Se lo entregan a Perón. Perón se los muestra a los montoneros en casa en Madrid y le dice, miren lo que hicieron con el cuerpo de Evita, no voy a entender a ustedes lo que hicieron con Aramburu. Y 10 años después a Perón le sacan las manos. Les cortan las manos, nunca más aparecieron. Qué locura es. ¿No? Yo la frase más coherente que escuché a propósito de Maradona, repasando todo lo que hemos repasado desde la noticia de su fallecimiento, fue la que él mismo dijo, autoentrevistándose en la noche del 10, mi vida fue la pelota. Y es eso, su vida fue la pelota, todo lo demás dependió del resto, de lo que hicimos de él, ¿no? De alguna forma. Sí, yo no sé si le habrán puesto el epitafio que él en ese mismo programa dice que quería para su tumba, gracias a la pelota. Gracias a la pelota. Él dice que era muy feliz, que verdaderamente fue feliz cuando jugaba al fútbol. Ayer escuchaba algo que decía Galeano, una grabación obviamente que hablaba de Maradona, y la escuché en una radio,
y decía que él había podido con todas las drogas, que no pudo con la excitoína. El éxito, el dejar el éxito deportivo, el dejar de meter goles del mundo de la pelota, lo mató. Sí, pero eso del ídolo indiscutido, de ir por las canchas, del grito de gol, Sí, evidentemente que lo quería, evidentemente que lo quería. Un fenómeno muy argentino. Sí, un jugador impresionante. Un fenómeno que además refleja la Argentina, porque Maradona es allá arriba, abajo, arriba, abajo, otra vez arriba. Como la Argentina. O se parece a la historia argentina. ¿Nos vamos? Nos reencontramos el jueves. Nos reencontramos el jueves. Así lo hacemos. El martes. El martes, perdón. Si querés el jueves. Sí, no. Lo hacemos. Nos hacemos la ¿Nos están deseando algo? No. Por suerte mañana es viernes. Fuga hacia adelante se llama eso, Lisa. Quedé desconcertado, totalmente, Alfonso. Hasta el martes. Hasta el martes.